Empiezo a grabar. Bueno, como les comentaba, el área oclusal pues se va a referir simplemente a si existe una relación directa entre el área oclusal y funcional y la eficiencia masticatoria. Se va a ver influenciada, en el caso de la masticación, va a disminuir su rendimiento si hay pues ausencia de piezas dentarias, y eso nosotros ya lo venimos manejando anteriormente, que si los pacientes pues no tienen todas sus piezas dentarias, pues no van a tener una oclusión correcta, porque en su cierre, bueno, de las piezas dentarias tanto inferiores como superiores, y aparte pues en la hora de la masticación como tal. También las relaciones oclusales anormales. Recuerden que nosotros también, cuando vimos oclusión, vimos que hay diferentes tipos de pacientes. Hay personas que al cerrar como tal, podríamos decir el cierre total, donde están los contactos, y tenemos también un parte de la máxima intercuspidación, pues que algunos su máxima intercuspidación y su oclusión es que tal vez sus dientes de superiores estén ligeramente hacia adelante, o viceversa, ¿no? Tal vez los inferiores estén un poquito más hacia adelante o un poco más laterales, o también de la forma en que esté como tal la pieza dental. Y también pues la rehabilitación prostésica, que aquí pues nosotros mencionábamos, más que nada es cuando ya hay pérdida de dientes y necesitamos pues prótesis, que puede ser en este caso removibles o movibles, que ya vimos que en el caso que son movibles pues disminuye la fuerza al masticar, y por lo tanto pues también va a verse afectado directamente pues con la masticación. Y también puede ser, como en el caso de la imagen, que no sea la pérdida total de toda la dentadura, sino solamente por unas fracciones, ¿no? Donde también nada más la rehabilitación de estas prótesis. ¿Hasta ahí todo bien, chicos? Sí, doctora, espere. Ok. Solo me falta el C. Sí, que sería rehabilitación protésica. En el segundo punto que mencionábamos en la diapositiva anterior, pues va a estar la influencia de la lengua y otros tejidos blandos bucales. En esta parte, nosotros también muy al inicio discutimos sobre cómo era que la lengua, las mejillas, los labios, el paladar ayudaban al momento de la masticación, y también, ¿por qué no decirlo?, en la deglución, ¿no? Recuerdan que la lengua tenía diversas funciones, como, a ver, ¿alguien me quiere decir qué funciones tenía la lengua en la masticación? ¿Podría seguir moviendo el alimento? Ajá. Mover el Es la que alimento que ya percibe está los molido. sabores. ¿Perdón? Es la que percibe los sabores. Ajá, sabores. Ok, chicos, recuerden, lo que dijimos de la lengua era que tenía 4 funciones. Una era también de molienda para ayudar a la masticación al hacer que el alimento pues chocara contra el paladar, y eso era ayudar a la molienda. La otra era que separaba al alimento que estaba de gran tamaño y otro que estaba de tamaño más pequeño, ¿no? Entonces el que estaba más pequeño ayudaba a separarlo del grande, y además hacía el arrastre del alimento que ya estaba totalmente molido para su deglución. Y el otro era un poquito más en la parte sensitiva, que ya hablaríamos de los sabores, ¿no? Entonces, bueno, también las partes blandas pues juegan un rol importante en el acto masticatorio, como lo describimos, especialmente con la manipulación del alimento en la boca. En el caso de las mejillas, pues recuerden que las mejillas tenían también acciones de autolimpieza, acciones de separar también, bueno, de guardar el alimento, que podría ser en la parte de cuando hay masticación, y pues no todo el alimento se va hacia las piezas dentarias o a la parte del choque de la lengua con el paladar blando, sino hay algunas ocasiones que comemos tanto, nos llenamos la boca, y ¿dónde es a donde se está almacenando esa comida? Pues en nuestras mejillas, ¿no? Entonces es otra de sus roles importantes. En el caso de los labios, pues dijimos que esta también va a prevenir de ver
tanto temperaturas de alimentos o que si hay como peligro, algo así, para la digestión, ¿no? Que en ese caso pusimos el ejemplo de si hay una sopa muy, muy caliente, pues los labios detectan la temperatura y pues por lo tanto nosotros no nos consumimos la sopa hirviendo, ¿no? O también era la parte de que los labios, la mayor parte de su función es que van a, en lugar de haber una incisión, cuando hay alimentos que son líquidos, pues que los labios es donde se van a sorber, por así decirlo, y también tenían la función de que el alimento pues no saliera de la boca, ¿no? Y hasta les dije, recuerden, sus mamás les dicen que no hablen con la boca abierta y pues realmente tienen mucha razón porque eso también es una función de los labios, que no se escape la comida de la boca cuando estamos masticando. Y bueno, pues en este sentido, pues las mejillas, los labios y especialmente la lengua participan fundamentalmente en la sección de transporte y distribución de las partículas más gruesas del alimento entre las superficies oclusales dentarias, ¿sí? Vamos a ir por el tercer punto de las funciones que necesitamos o que pueden afectar a la masticación. Aquí, pues, si no hay una correcta, bueno, pues aquí es como algo difícil de que se haga, pero, por ejemplo, bueno, vamos a seguir con lo siguiente. La limitación de la fuerza masticatoria. En este caso, pues nosotros ya vimos muchos de los factores que van a afectar a toda la fuerza masticatoria. Y pues al final va a haber 3 factores que van a estar afectando y van a limitar a la masticación, que va a ser el dolor al masticar, sobre regiones inflamadas o dientes con caries, como lo podemos ver en la primera imagen. Si tenemos pacientes que tienen caries, pues nosotros podemos decir que ese paciente no va a tener una masticación correcta o no va a tener una masticación del tipo bilateral, ¿no? Va a estar teniendo también una disminución a la hora de morder su alimento y de hacer pues la molienda, bueno, dependiendo de qué tipo de diente sea el que tenga la carie, va a verse afectado en el proceso de la masticación, ¿no? Recuerden que vimos varios pasos, dependiendo del diente que sea, pues va a verse afectado. En el caso también de una enfermedad periodontal, pero especialmente cuando ya hay una atrofia alveolar marcada y pues ya hay tal vez hasta pérdida de dientes, ¿no? Como les mencionaba, y también pues de usos de aparatos protésicos, principalmente pues las prótesis removibles, que eso nosotros ya lo vimos apenas hace unos segundos. Entonces pues nuevamente esto pues va a estar afectando a la masticación. Los movimientos mandibulares anormales. Este es cualquier condición patológica de las articulaciones temporomandibulares o disfunciones neuromusculares que pueden dar origen a movimientos mandibulares anormales y, en consecuencia, un patrón anormal del contacto entre las piezas superiores e inferiores. La vez pasada estaba comentando también con uno de sus compañeros, creo que no fue aquí, pero era de un caso donde su amiga tenía una condición en la articulación temporomandibular y por lo tanto tenía una disminución en la masticación y también tuvo otro tipo de afecciones. Dentro de los, bueno, gracias a esta pregunta, pues también busqué otros artículos y encontré efectivamente que existen ya casos como tal de enfermedades o de patologías puntualizadas donde se están dando estos casos. La verdad, no, bueno, sí las descargué, pero no se las traje para la clase de hoy. Esas, si quieren, se las puedo subir en Classroom para que lo lean. Nada más sería como para los que gusten saber un poquito más sobre esto. Pues pueden tener el material y lo pueden leer con calma, aunque no va a tener pues ningún valor, ¿no? Bueno, además, también resulta que la masticación pues va a tener un papel importantísimo en la digestión y eso también es como claro, ¿no? Se dice
bueno, aquí solamente se los dividí en 3 puntos importantes que realiza la masticación para la digestión. La primera es que si nosotros tenemos una masticación bilateral funcionalmente bien realizada, pues esto se va a traducir en una estimulación táctil de diferentes estructuras orales y gustatorias que van a determinar por mecanismos reflejos un aumento de flujo salival y de jugos gástricos e intestinales, ¿ok? Entonces, en este punto, lo único que está mencionando como su papel importante o esencial de la masticación en la digestión es que si nosotros, bueno, a la hora de que nosotros estamos haciendo nuestra masticación bilateral, pues van a empezar a aumentar nuestros flujos salivales y jugos gástricos. El flujo salival, recuerden que también entre las sustancias orgánicas que posee, pues son enzimas, ¿no? Enzimas que ayudan también a la desintegración y separación de los alimentos. O sea, separación me refiero a los enlaces que se están haciendo, por ejemplo, en los carbohidratos o tal vez en las proteínas, y entonces empiezan a ayudar a que se empiezan a romper algunos de sus tipos de enlaces y sea más fácil también, aparte de la molienda y la trituración que ya está totalmente del alimento, pues a que haya un poquito de mayor desintegración, por así decirlo, del alimento. Después recuerden que pasa el bolo alimenticio, llega al estómago, y para que el alimento pues se pueda, pues como tal, ya deshacer y se puedan absorber ahora sí cada una de las macromoléculas esenciales que necesitamos, pues necesitamos de los jugos gástricos y también de los jugos intestinales, ¿no? Recuerden que los jugos gástricos pues tienen por lo general un pH ácido, muy ácido, y va a depender de si es en la mañana, en la tarde o en la noche, y los intestinales por lo general son un pH un poquito más básico, más bien son básicos, entre neutros y básicos llegan, ¿no? Dependiendo de qué tipo de intestino estemos hablando, ¿no? Y bueno, también otro de sus papeles importantes es las partículas grandes de los alimentos presentan un área o superficie menor para la acción de las enzimas y jugos gástricos que aquellas del mismo alimento finamente masticado. Ok, aquí nosotros ya habíamos platicado que cuando nosotros masticamos, pues tenemos que hacerlo correctamente. De hecho, hay un número de golpes que vimos por promedio que se tenía que hacer entre alimento, que era de 1 o 2 golpes, dependiendo porque es de si es un alimento duro o si es un alimento blando. Y si no se hace una correcta masticación, molienda y todo esto del alimento, y quedan piezas grandes de este alimento, por ejemplo, en el caso de la galleta, si nosotros no hacemos tantos ciclos masticatorios que necesitamos para poder hacer bien el bolo alimenticio, o bueno, la molienda total y final de ese alimento, y queda un poco más grande en el momento que nosotros lo tragamos, por así decirlo, lo degluimos, al momento de llegar al estómago, pues va a venir con una pieza un poquito más grande, y al ser más grande, pues necesitamos más jugos gástricos para que puedan desintegrarse como tal y después pasar al intestino delgado. Y también el tamaño de las partículas en el estómago es un factor que controla la velocidad de vaciamiento estomacal, el cual está relacionado directamente con el grado de trituración con el cual el alimento es deglutido. Esto también, pues si se necesitan más jugos gástricos y es más grande el alimento, pues también va a necesitar de más tiempo de vaciado para ese alimento, ¿sí? Y bueno, vamos a ir ya con la última parte, que serían los procesos de la regulación de la masticación de alimentos de diferente consistencia. Entonces van a haber 3 variaciones, o bueno, 3 cuestiones más bien, que van a estar ayudando a la regulación de la masticación. La primera es la variación de la fuerza de la masticación. La segunda, las variaciones de la presión masticatoria. Y la tercera, número de golpes masticatorios, ¿sí? Entonces, en la primera, que serían las variaciones de la fuerza masticatoria, pues se sabe
que alrededor del 15 o 20% de la fuerza masticatoria máxima que pueden tolerar los tejidos del periodonto de inserción o de soporte dentario, pues solamente va a ser en este porcentaje. Este hecho va a permitir adelantar un concepto importante que va a ser la magnitud de la fuerza ejercida durante la masticación y también va a estar controlada por mecanismos neuromusculares activados por impulsos aferentes que van a desencadenar a partir de diferentes receptores del sistema estomatognático. Lo único que quiere decir aquí es que pues nosotros ya vimos como tal cómo es que la fuerza va a verse afectada, ¿no? Entonces vamos a necesitar dos cuestiones aquí, que sería una, la magnitud de la fuerza que se va a ejercer, y dos, cómo es que los mecanismos neuromusculares van a estar ayudándonos a variar la fuerza masticatoria. Y bueno, esto como tal es porque los mecanismos neuromusculares que se están enviando de forma eferente nos van a decir también qué fuerza tenemos que aplicar dependiendo del alimento, ¿sí? Porque imagínense si nosotros no tuviéramos como que, bueno, si nuestro cuerpo no fuera totalmente claro de qué forma tiene que impulsar esa fuerza, ¿no? Que tuviera, a ver, un ejemplo. Que tuviéramos un muffin de chocolate recién salido del horno, que está esponjosito y suave, y que si nosotros tenemos una afección en estos mecanismos, pues que la fuerza que se está enviando para hacer el movimiento de la masticación, bueno, la fuerza de la masticación, pues envíe una señal de que lo tenemos que hacer muy fuerte, como si fuera carne, ¿no? O que fuera una zanahoria. Entonces ahí veríamos afectado. Entonces, por eso es que esos mecanismos neuromusculares tienen también una regulación, por así decirlo, para la fuerza que debemos ejercer dependiendo del alimento que sea. Y bueno, estos impulsos están balanceados en tal forma que entregan la máxima eficiencia masticatoria con el mínimo esfuerzo y con ausencia de dolor en cualquiera de los componentes del sistema y en consecuente protección de la integridad morfofuncional de ellos, ¿sí? Entonces, pues aquí es prácticamente lo que hemos venido diciendo. No hay ningún problema. ¿Aquí tienen alguna duda, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Sí. Entonces, a ver, ¿alguien se acuerda qué más dijimos? Dijimos variaciones de la fuerza masticatoria. Después, ¿qué otro factor era? Variaciones de la presión. La presión. Ajá. Y número de golpes masticatorios. Entonces son los que vamos a ver ahorita. En el caso de las variaciones de presión masticatoria, pues recuerden, una cosa es la fuerza en la que ustedes están haciendo la masticación y otra, la presión que van a estar ejerciendo en el alimento a la hora de masticarlo, ¿no? Entonces, para una fuerza masticatoria determinada, lo único que vamos a tener es la siguiente formulita, que la presión va a estar dada en la fuerza masticatoria que se esté aplicando y el área oclusal funcional que estemos dando. O sea, por ejemplo, si nosotros estamos mordiendo otra vez la zanahoria, pero ya está en la parte tal vez de la molienda y está haciendo una fuerza al masticar en los molares, bueno, en los premolares, la zanahoria, hasta ahí. El área oclusal solamente sería el de los premolares para ver la fuerza que se está haciendo, el área, y eso nos daría la presión con la que estamos ejerciendo en esas piezas dentarias, perdón. Y bueno, esta va a ejercer un alimento, bueno, es una función del área oclusal funcional que actúa en la trituración del mismo. Y pues ya, bueno, esto ya saben qué es el área oclusal o